Tengan ustedes muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy nuevamente, a través de este medio, así desarrollar una sesión más programada para el día de hoy. Eh, Hoy hablaremos sobre una escuela literaria, ¿no? Un movimiento literario denominado el modernismo en Hispanoamérica. Pero antes, jóvenes estudiantes, les invito a escuchar este pequeño vídeo. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era una dulce niña en este mundo de duelo y aflicción. Miraba como el alba pura, sonreía como una flor, era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. Yo era tímido como un niño. Ella naturalmente fue para mi amor, hecha de armiño, Herodías y Salomé. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. La otra fue más sensitiva, y más consoladora, y más halagadora y expresiva, cual no pensé encontrar jamás. Pues a su continua ternura una pasión violenta unía, en un templo de gasa pura. En sus brazos tomó mi ensueño y la arrulló como a un bebé. Y le bajó triste y pequeño, falto de luz, falto de fe. Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Otra juzgó que era mi boca el estuche de su pasión y que me roería loca con sus dientes el corazón, poniendo exceso la mira de su voluntad, y mientras eran abrazo y beso síntesis de la eternidad, y de nuestra carne ligera imaginar siempre un Edén, sin pensar que la primavera y la carne acaban también. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Y las demás, en tantos climas, tierra siempre son, sino pretextos de mis rimas, fantasmas de mi corazón. En vano busqué a la princesa que estaba triste. La vida es dura, amarga y pesa. Ya no hay princesa que cantar. Mas, a pesar del tiempo terco, mi sed de amor no tiene fin. Con el cabello gris me acerco a los rosales del jardín. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, y a veces lloro sin querer. Mas es mía el alma de oro. Bueno, después de haber escuchado esta hermosa poema, vamos a hablar sobre el modernismo hispanoamericano. ¿En qué contexto histórico se desarrolla este movimiento literario? A finales del siglo XIX, y Hispanoamérica hereda muchos problemas a raíz de la independencia, como inestabilidad política y económica, el desorden político, golpe de Estado militar que consolida un régimen autoritario en el poder, ¿no? Entonces, ¿por qué dice esto? Más o menos a finales del siglo para allá llegar al siglo XX, siglo XIX,
casi todos los países de Latinoamérica ya habían conseguido su independencia del tutelaje, ¿no?, de España. Claro, cuando un país logra su independencia, pero ¿a través de qué? De lucha, de guerras. Y cuando hay guerras hay pérdidas, hay problemas económicos, hay problemas políticos y sociales, ¿no? A eso se refiere. En el aspecto literario surge una literatura auténticamente americana, ya que hasta entonces las escuelas literarias habían llegado desde Europa. A su vez, con este corriente literario, es decir, el modernismo, América afirmaba su independencia literaria y por primera vez la poesía americana influye en España. ¿Qué significa esto? Significa que, ¿ya? Significa que anteriormente o antes a esta escuela literaria, todas las escuelas que surgieron, ¿ya?, eran influenciados por la literatura europea de otros continentes, ¿no? Hasta han habido escuelas que simplemente eran fiel copia de esas literaturas. Pero ¿qué sucede con el surgimiento del modernismo? Que se independencia por completo con una literatura original americanista con un estilo propio. Ese estilo va a ser influenciado, va a servir de algo, ¿no? Por ejemplo, en países europeos, ¿no? Vale decir en España, por ejemplo, influye. A eso se refiere. El modernismo es una escuela literaria de gran renovación estética. El canto de los poetas modernistas constituye la primera expresión de autonomía literaria de los países hispanoamericanos. Esta escuela literaria se desarrolla entre los años de 1880 y 1914 y que busca separarse de la burguesía y el materialismo por medio de un arte refinado y estilizante, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Un arte nuevo, ¿no? Un lenguaje muy refinado, un lenguaje estético. Como hemos escuchado, por ejemplo, el poema de Rubén Darío, ¿no? Juventud, divino tesoro. ¿Qué características tuvo? Es una revolución literaria, espiritual que surge en América con Rubén Darío. ¿Ya? ¿Por qué una revolución? ¿Por qué una revolución literaria? Que algunos también le llaman una escuela literaria, ¿no?, radical, ¿no? Una escuela literaria que no obedeció, ¿no?, a las escuelas ya existentes en Europa. Una escuela literaria que desliga por completo, ¿no?, y que surge en América con Rubén Darío. Buscaba la renovación literaria a través de la libertad, la originalidad y la belleza. Eran originales. Tenían una completa libertad para escribir. Corriente literaria eminentemente poética, que buscó enaltecer la belleza, utilizando la palabra en su más alta expresión. Gusto por los temas exquisitos, pintorescos, decorativos, exóticos. Se prefirieron la versificación irregular, el verso libre y la libertad estrófica. ¿Qué significa esto? Ustedes saben, jóvenes, de que la literatura anterior, las escuelas anteriores a esto, todavía tenían ese, ¿no?, de escribir, por ejemplo, teniendo en cuenta las reglas, ¿no? Las reglas clásicas de esclavos. Por eso algunos lo llaman, ¿no? Han habido poetas, ¿no?, en las escuelas anteriores, esto, esclavos de reglas clásicas, pero ellos ya no. A ellos les interesa el contenido, no más la forma. Ellos dicen que el poeta debe tener absolutamente libertad para escribir.
El modernismo se caracteriza por su estetismo e individualismo, estética, belleza del lenguaje. Representantes. Todos son poetas, jóvenes estudiantes. Claro que han habido modernistas narrativas, pero aquí en este caso son poetas. Nicaragua, fundador del modernismo, Rubén Darío, con su famosa obra Azul. México, Amado Nervo, Perlas Negras. Cuba, José Martí, con sus famosos versos sencillos. Perú, el gran cantor de América, José Santos Chocano, con su famosa, con su poema Blasón. Uruguay, tenemos José Antonio Rodó, con su obra Ariel, y Argentina, ¿no? Leopoldo Lugoñez, Romances del Río Seco. Son los representantes del modernismo. Ahora vamos a hablar un poquito del fundador del modernismo, Rubén Darío. ¿Ya? Rubén Darío, cuyo verdadero nombre era Félix Rubén García Sarmiento. Nació el 18 de enero de 1867 en Metapa, Nicaragua, hijo de Manuel García Darío y Rosa Sarmiento Darío. Fue periodista y diplomático. Estudió con los jesuitas en 1878 y escribió en 1879 sus primeros poemas, poesías y artículos en prosa. Fue un trabajo que realizó en 1881 y nunca llegó a publicar. Suspende sus estudios y luego se emplea en la Biblioteca Nacional de Managua en 1885. En 1886 llegó a Valparaíso, Chile. Tenía 19 años. Allí realizó colaboraciones periodísticas en diarios de Valparaíso y Santiago. En 1888 aparecen sus rimas y Azul. En febrero del siguiente año, parte a Centroamérica, pocos días después de haber enviado su primera colaboración al diario La Nación de Buenos Aires, Argentina. En los años siguientes desempeña diversos cargos diplomáticos y publica en Madrid Cantos de Vida y Esperanza en 1905. Y El Canto Errante en 1907, México. La Habana, París, Barcelona son las escalas de viaje final de Darío. En Nueva York cae enfermo y se retira a una hacienda de Nicaragua. A las 10 de la noche del 6 de febrero de 1916 murió Darío a los 49 años de edad en León, la ciudad de su infancia. Frente a su distinguido cadáver de poeta desfilaron durante 5 días miles de personas, porque era famoso, un poeta de renombre, un poeta también humano. ¿Sí? Su producción literaria. Escribió prosas y poesías. Entre toda su producción se destacan 3 obras que ayudan a comprender la revolución del modernismo. En verso, Azul, Cantos de Vida y Esperanza, prosas profanas. En prosa, o sea, en narración, Los Raros, El Canto Errante. Azul fue su primera obra importante, publicada en Valparaíso. Está constituida por relatos breves. Algunos poemas significó para su autor el reconocimiento en América y en España. Sus rasgos son sensualidad, erotismo y musicalidad. En los sonetos que encierra la obra, Darío revela sus preferencias y su cosmopolitismo. Prosas profanas. Fue publicado en Buenos Aires en 1896. Las variaciones temáticas y las audacias métricas son tantas que provocaron en América y en España grandes polémicas. Predomina el tema erótico, envuelto en un arte cromático y perfecto. Cantos de Vida y Esperanza, en 1903. Los temas del libro son, entre otros, el paso del tiempo, la misión del poeta, la búsqueda de la fe,
la preocupación por el futuro de América, etc. El libro termina con una expresión de temor y duda sobre el misterio de la vida, de contenido diferente. Este volumen presenta el mismo cuidado formal y la notable variedad de metros y riqueza del lenguaje que caracterizan al gran poeta Rubén Darío. Jóvenes, hablando de un poquito de su obra El Azul, ¿no? Es un libro de cuentos y de poemas, ¿no? Considerada, por ejemplo, una de las obras más relevantes del modernismo hispanoamericano. Esta obra se publicó por primera vez en Valparaíso, en Chile, como ya hemos dicho, el 30 de julio de 1888. 2 años después, en Guatemala apareció una segunda edición corregida y aumentada, ¿no? Los poemas y cuentos que componen el libro fueron en su mayor parte escritos por Rubén Darío durante su estancia en Chile, país en el que permaneció entre 1886 y 1889. Todos los textos habían aparecido previamente en la prensa chilena, entre el 8 de diciembre en 1886, fecha en la que apareció El pájaro azul, y el 23 de junio de 1888, Palomas negras. También en esta obra podemos encontrarnos con diversos cuentos, poemas de diferentes ideas y a tratar, ¿no? En uno de ellos, por ejemplo, vemos las injusticias que se cometían a las personas de clase social baja, los pobres. Lo exótico, también lo vemos en la contextura del libro, ¿no? También nos muestra un talento artístico. ¿Sí? Por ejemplo, Darío ocupa, por ejemplo, en cuanto a las figuras literarias, ¿no? Emplea estilos de escritura florido, poético. Encontramos más durante todo el trayecto de sus breves cuentos, ya que busca adornar muchas acciones en cada uno de los personajes. En los versos nos muestra el estilo poético, ¿no? Al buscar la belleza de cada una de las palabras, por ejemplo, que plasma en toda su obra. Busca hacer que cada una de las palabras se nos haga más dulce al oído y así evidenciarnos para continuar con la lectura, ¿no es cierto? Entonces, acá podemos decir, Rubén Darío trata a lo más cuidadoso y profundo a que el lector se divierta. ¿Ya? En cuanto a las figuras literarias, emplea las figuras léxicos, semánticas, ¿no? Entonces, eso es, claro que también emplea metáforas, ¿no? Para expresar los pensamientos, emociones, ¿no? Con la finalidad de enriquecer el lenguaje. ¿Ya? Entonces, eso es. ¿Y qué temas aborda? Aborda temas, por ejemplo, la fantasía. Todas las historias estaban narradas sobre cosas inexistentes, por ejemplo. También narra sobre el amor. Habla sobre el amor a la belleza, la estética y la literatura. También aborda la tristeza. Expresa en 2 de las historias tristeza, pero no nos da a conocer el por qué, ¿no? Simplemente él expresa. Esas son algunas características de este famoso autor y creador del modernismo. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo. Espero que haya sido comprensible. Si hubiese alguna duda, en la tarde, pues en hora del Zoom estaremos resolviendo. Así como también les recomiendo para que revisen, leen las lecturas de repente si hubiese, así para desarrollar las
actividades en esta sesión. Muchas gracias.